del Evangelio, porque es evidente en las afirmaciones del apóstol y en las peticiones y en las instrucciones que está concentrando su corazón en el avance del Evangelio, a pesar de él encontrarse en situaciones muy limitadas y muy restringidas al momento en que escribió la carta. Luego, la semana pasada estuvimos hablando de un par de títulos que se dan en la introducción de la carta, y ese par de títulos son siervos y santos. ¿Recuerdan eso? Siervos y santos. Y vimos como todo esto que el apóstol está tratando en su carta pertenece a un contexto de un cierto tipo de persona. Y son personas entregadas al servicio para la obra de Dios. Y son personas consagradas y santificadas por la obra de Jesucristo. Son personas que tienen en propósito en su vida de crecimiento, de madurez y de honrar a Dios con su vida. El día de hoy seguimos ahí en el contexto del capítulo 1, pero en esta ocasión el título del mensaje de hoy es Participantes en el Evangelio. Participantes en el Evangelio. ¿Por qué he asumido este título? Número uno, porque la palabra misma así lo tiene. Después que le hace su introducción con siervos y santos, él dice en los versículos 4 y 5, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oro por todos ustedes con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Saben, recuerdo que en mis años mozos, hace bastante tiempo de eso, ha llovido mucho, conocí a un hermano, se llamaba Armando, era parte de nuestra iglesia. Armando había venido de un área de campo de nuestro país a la capital, como mucha gente en busca de desarrollo y todo eso, y Armando había llegado a conocer al Señor. Ahora él estaba disfrutando de una nueva vida, conociendo a Jesucristo, y la estaba disfrutando a cabalidad. Pero Dios puso en el corazón de Armando una carga para compartir el Evangelio a su familia que vivía en lugares remotos del país. Nosotros allá en la isla, la capital está al sur de la isla, y su familia venía del norte, allá muy cerca de la costa, y de un sitio todavía bien poco desarrollado en términos urbanos. Entonces, Armandito era una persona que, aunque era medía como 6 pies y 3 pulgadas o 4, algo así, él era muy, su gesto, su humor era muy tímido. Él era una persona de pocas palabras. Entonces, él veía la dificultad que tenía de cómo le voy a compartir el Evangelio a mi familia. Pero un día él compartió su inquietud con algunos de nosotros en la iglesia, y toda esta conversación terminó en la planificación de un viaje misionero para el área de sus familiares. Un viaje misionero que nunca he podido olvidar. Con unos pocos equipos de sonido e instrumentos emprendimos un viaje de 4 a 5 horas en una Semana Santa, en unos partes de los días de Semana Santa. Y al llegar
Tuvimos que coger varios medios de transporte público para llegar a ese sitio y al llegar a la parada final, llegamos a un lugar donde tuvimos que bajar todos los equipos que habíamos llevado, entre ellos una plantita eléctrica que pesaba bastante, porque sucede que en el lugar donde íbamos, en las casas de ellos y en esa comunidad, no había electricidad, no había instalaciones de acueducto, no había muchas facilidades, las casitas, las mayorías eran de pisos de tierra, era un sitio, como dije anteriormente, pocos desarrollados. Cuando usted hablaba de bañarse, usted tenía que ir al río. Cuando se hablaba de tener agua, había que ir al río a buscarla. Y así que cuando llegamos a este lugar, ellos nos dijeron, tenemos que bajar todos los equipos ahí, dejarlos en una casa que había ahí, que luego vinieron con caballos, con mulos, con burros y se llevaron todo el equipo. Mientras nosotros caminamos como por media hora, 40 minutos, como yo lo describo es esto, saltando verjas, cruzando ríos, caminando caminos, hasta que llegamos a la casa de los familiares de Armando. Yo podría darles podría hablar de muchas de las experiencias que tuvimos allá en este lugar que creo que se llaman Los Hidalgos, allá en la costa norte de la República Dominicana. Pero quiero decirle que llegamos allá, nos recibieron sus familiares y nos dijeron, bueno, si van a empezar la actividad hay que invitar gente. Ellos habían estado haciendo algo de eso y nos dieron 2 o 3 caballos y nosotros salimos con mulos y caballos a invitar. Y recuerdo que en un momento dijeron, no dejen de invitar a fulano de tal que vive allí. Y cuando miramos, digo, ¿a dónde allí? Dice, se veía una montaña, otra montaña, y allá lejos se veía un techito. Decía, allá. Déjenme decirle que nos fuimos en caballos y eso como 2 horas a invitar gente, 2 horas, 3 horas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue. El asunto que en ese tiempo pudimos ver como a 4 o 5 gentes por el camino. Porque mucho terreno y pocas casas. Era un área de campo bien subdesarrollada. Pero increíblemente, al llegar la noche y nosotros instalados allá con las luces y los micrófonos y los instrumentos, aparecieron la gente. Aparecieron sus 25, 35 personas, no me acuerdo cuánto. Después nosotros salir a invitar y solamente ver a 4 o 5 gente en el camino en 2 horas. Imagínese usted cómo eran las cosas. Vinieron porque los familiares de ellos de todas formas era una conversación ya que ellos tenían. Permítame. Y en resumen, tuvimos una campaña por 3 noches ahí cantando, adorando a Dios y predicándole la palabra, y gran parte de su familia y de los vecinos aceptaron al Señor porque hay un corazón muy abierto para el Evangelio. Y lo más importante es que el sueño de Armando se le volvió realidad. Él le llevó el Evangelio a su familia. Y en ese sentido es que comparto esta pequeña historia, porque estamos en esta serie de mensajes de la carta del apóstol Pablo a los filipenses que hemos titulado El avance del Evangelio. Y esta experiencia que les comparto nos permite ver en términos prácticos ciertos elementos de ese avance del Evangelio. Y eso es lo relevante para el tema de hoy. Lo que Armando no podía hacer por sí mismo, lo logró con la participación de otros en el Evangelio. Sus familiares de lugares remotos recibieron
las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo da gracias a Dios y se alegra por la participación de los filipenses en el Evangelio. Esas son sus propias palabras que ustedes tienen ahí. En todas mis oraciones por todos ustedes oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El versículo 7 también dice: es justo que piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Participante. La gente de Filipenses participaban en el Evangelio. Y nosotros tenemos que revisarnos para saber si nosotros somos participantes en el Evangelio. Y para entender el concepto, quiero que vean cómo la palabra original que aquí se traduce como participando en el Evangelio, se traduce en diferentes maneras, en diferentes versiones, porque tiene ciertos matices y colorido. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que es la que estamos leyendo, dice: han participado en el Evangelio. La Reina Valera del 60, que es la versión más usada entre los hispanos, dice: vuestra comunión en el Evangelio. Y la versión misma Reina Valera más reciente del 2015 dice: a causa de su participación en el Evangelio. Participante, participación. Cuando usted va al léxico de la palabra, yo no sé, yo puse eso ahí, pero no sé si realmente ustedes pueden verlo de tan lejos. Pero hay dos palabras. La palabra koinonía es la que habla de participación, y la palabra koinonía viene de una raíz que es koinonos. Y koinonos propiamente habla de un participante que, además de ser participante, pertenece a la realidad de que se está compartiendo y tiene comunión, tiene relación con los que son dueños de ese proceso. Así que cuando se habla de koinonos, se está hablando de una participación como propietario, participación como socio. ¿Entienden eso? Es algo en lo que yo soy socio, en lo que yo soy dueño, pero también soy activo, hago, ¿verdad? Entonces la palabra original, la palabra koinonía, realmente enfoca esa relación que hay entre uno y otro, enfoca el elemento interpersona, más de una persona, gente agrupado, gente asociado, gente que se unen en un propósito. En otras palabras, compañerismo, participante en compañerismo, es un socio participante. Y entonces encontramos a Pablo diciendo que han participado en el Evangelio. Dice Pablo, han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el versículo 7, sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Amados, no estamos aquí simplemente para recibir información, ¿verdad? Y tener más elementos que ayudan a nuestro intelecto. No. Estamos compartiendo esto para
enterarnos y para afianzar la realidad de quiénes somos y qué Dios espera de nosotros. Amén. Así que en ese sentido, ustedes van a encontrar que el apóstol Pablo está hablando porque en realidad tanto el concepto del evangelio mismo como el concepto de la realidad de la iglesia implica estas cosas. Y se han compartido de manera diferente tanto por el Señor Jesucristo como por los otros apóstoles y escritores de la palabra de Dios. En ese sentido, miren cómo en esos dos ángulos nosotros podemos ver esta realidad. Primero, en el sentido de la pertenencia a Dios. Pertenecemos a Dios. Eso es la razón por lo que todo esto viene a tener relevancia. Él le dijo a los efesios, el apóstol Pablo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no pertenecíamos, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, los negocios de Dios son mis negocios. Porque yo le pertenezco a Dios. Yo soy parte de su familia. Y en ese sentido, los negocios de Dios son mis negocios. Amén. También en el sentido de la realidad de iglesia, de que somos iglesia o el cuerpo de Cristo, que en Efesios 4 dice que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La realidad de iglesia tiene que ver con miembros que tienen actividad propia, pero que están entrelazados por ligamentos para formar un solo cuerpo. ¿Entiende eso? La realidad de ser iglesia implica la realidad de estar activos, de tener una función que beneficia al cuerpo, una función que implica los demás participando en lo que yo soy, los demás recibiendo de lo que Dios me ha hecho ser, de lo que Dios me ha dado. Esa es la realidad de la iglesia. En 1 Corintios el apóstol dice en el capítulo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Está diciendo, entiendan esto, mis hijos. Es verdad que ustedes son muchos y tienen su actividad, porque quiero que entiendan que una parte del cuerpo se muere, se sale del cuerpo. ¿Entiende eso? El cuerpo no sostiene parte muerta. Yo tengo una prima, cuando ella tenía, no me acuerdo, 5 o 6 años, creo que fue, muy chiquita, estábamos en su casa y ella se puso a jugar con el tomacorriente de la pared. Y ella metió el dedo en el tomacorriente y le dio un corrientazo que tuvo que venir alguien y bruscamente despegarla de ahí. ¿Sabe qué pasó? Gran parte de la carne de su dedo murió ahí mismo. ¿Y qué hizo? Se cayó. Se le fue, se le podía ver el huesito ahí. Porque la parte del cuerpo que se muere, se cae, se sale del cuerpo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que entender la realidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros con una actividad propia cada uno para interactuar con los demás.
para compartir con los demás, para depender de los demás, para unidos por los ligamentos formar ese cuerpo de Cristo que es dirigido por la cabeza, que es el Señor mismo. 1 Corintios 12 dice en el verso 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Entonces estamos hablando de participantes. ¿Qué son participantes? En este caso de participantes en el Evangelio, somos gente que somos por naturaleza parte del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios, dueños del proyecto Reino de Dios en la tierra. ¿Entienden eso? Pero no es simplemente que yo soy dueño porque lo heredé, sino que Dios me ha dado una función natural para que yo actúe fortaleciendo, bendiciendo a los demás miembros del cuerpo. Y teniendo como meta final la expansión, el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es ser participante. Eso es ser participante. Ahora bien, sabemos entonces lo que es un participante. Entonces, pero ¿podemos aclarar cuál es la participación? ¿Qué es lo que hacemos como participantes del cuerpo de Cristo? Y la palabra está llena de muchísimas cosas que podemos ver y hablar. Pero en el día de hoy vamos a mantenernos dentro del contexto de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a ver qué elementos, qué actividades nos definen a nosotros como participantes en el cuerpo de Cristo. ¿Qué son cosas que deben de ser parte de nuestra naturaleza, parte de la dinámica de nuestras vidas, por lo que se confirma que yo soy participante en el Evangelio? Amén. Y muy sencillamente el primer punto es la predicación de la palabra. Si estamos hablando del avance del Evangelio, se necesita la predicación de la palabra. Y en el mismo capítulo 1, Pablo les dice en el versículo 14, gracias a mis cadenas, porque él estaba bajo arresto cuando escribió esta carta, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a hacer ¿qué? A anunciar sin temor la palabra de Dios. Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Cuando usted revisa, y lo hicimos, la carta, vemos que el apóstol Pablo está enfocado en que el evangelio continúe. Aún dice él, aunque uno lo predican por orgullo y por vanagloria, lo importante para mí es que se predique el evangelio. Decía el apóstol Pablo. Entonces, es una función natural y básica del participante en el evangelio que prediquemos la palabra. Pero alguno está pensando, pastor, pero yo no sé cuánto usted ha estudiado para poder subir ahí y ponerse a hablar. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ser pastor, de subir a un púlpito y de tener que dirigir un mensaje a una asamblea. No. Esta mañana Elgar dio un testimonio aquí durante el servicio de cómo uno de sus primos encuentra a alguna gente que no entienden bien ciertas cosas de lo que está pasando con la misma familia y el evangelio y se están quejando y él empieza a compartir la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces el mismo Edgar no nos ha dado testimonio aquí? Y muchos de ustedes nos han testificado de las oportunidades que Dios ha dado y que uno de una manera o de otra proclama la palabra.
Porque eso es verdad. El asunto no es la iglesia y el pastor tan buen mozo que ustedes tienen, de lo que tienen que estar hablando. Ustedes tienen que estar hablando la palabra de Dios. Lo que alumbra, lo que liberta, lo que da fuerzas, es la palabra de Dios. Amén. Así que el pastor buen mozo lo dejan ahí para otras conversaciones. Predicación de la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber lo que es participar en el Evangelio? Usted no puede tener la lengua amarrada. En el Evangelio no hay servicio secreto. De que yo estoy aquí, pero no digo nada. ¿Por qué? Porque soy de servicio secreto. No hay servicio secreto en el Evangelio. Amén. Participación, cosa número uno, está ahí mismo. Y no digo número uno porque por el grado de importancia, sino por el orden en que yo la acabo de expresar, la predicación de la palabra de Dios. Número dos, ¿cómo participamos en el avance del Evangelio? Peleando la buena batalla. Hay una lucha. Desde que el Evangelio aparece hay oposición. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo fundó la iglesia de los filipenses pasando por cárcel, pasando por persecución. ¿Se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 16, cuando él mandó a callar y le quitó un demonio a una adivinadora y luego el dueño de la adivinadora dijo, ya perdí mi dinero, y se incomodó y llamó a la policía y bueno, Pablo terminó en la cárcel. Pero allá en la cárcel lo que hizo fue que continuó la predicación del Evangelio. Se salvó el carcelero y por ahí nació la iglesia de los filipenses. Amén. Hay una lucha. En el verso 25 del capítulo 1, él dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance a la fe. Cuando Pablo está hablando de que si es mejor vivir o morir y todo eso, dice, bueno, yo creo que me voy a quedar aquí en este mundo, no me voy a morir ahora, porque hay un propósito, hay un fin, y es el avance de la fe. Y dice en el verso 27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. ¿Cuál es? Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto es una lucha, mi hermano. Si tú no estás pasando trabajo, si tú no estás teniendo dificultad, si tú no estás enfrentando oposición para tú vivir tu fe, para tú crecer en Cristo, entonces no estás viviendo el Evangelio. Esto no es fácil. Y hoy más que nunca. Entonces, tenemos que luchar por el Evangelio, pero luchar por el Evangelio en un momento significa que cuando un sinvergüenza viene y trae un Evangelio oscuro y diferente, usted dice, no, Señor, la palabra de Dios dice esto. Y esto es lo que le voy a enseñar a mis hijos. Cuando esta sociedad está totalmente torcida y corrompida, en vez de usted estar buscando prebendas y ayudas económicas, empiece a educar a la gente sobre el llamado de Dios para sus vidas, en vez de nosotros dejarnos comprar con dinero o con dádivas. La lucha por el avance del Evangelio. Pablo termina diciéndoles en ese capítulo 1, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Cuál fue la lucha que ellos lo vieron sostener? Que lo metieron en la cárcel, que fueron en contra del Evangelio. ¿Y cuál fue la lucha que él estaba teniendo en ese momento? Estaba preso porque unos judaizantes y otra gente los acusaron y él terminó apelando a César, preso. Entonces, ¿cómo participamos? Hay que luchar, mi gente.
Tenemos que luchar, tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que hacer estrategia, tenemos que participar, no dejarnos engañar y dejarnos comprar por las amistades que tenemos, porque las amistades que tenemos dicen, ¿cómo va a ser? Yo recuerdo cuando yo me convertí, un amigo mío, vecino mío que vivía al lado de mi casa, me dijo, Carlito, pero tú eres muy joven para andar con una Biblia debajo del brazo. Cariño, aprecio y de todo, pero me estaba tirando al cuello sin darse cuenta, porque él era esclavo y preso de la oscuridad. Tenemos que luchar, mi hermano. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que ser edificados, tenemos que formarnos para echarle el pleito. Predicar la palabra, luchar por el avance de la fe. Número 3, tenemos que orar unos por otros. Si en un momento estoy hablando en español es ahora. Si hay algo que este grupito de gente tiene que entender o ha entendido y ve y es provocado cada día es para orar. Orar. El apóstol dijo en el capítulo 1, verso 19, yo sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Tenemos que orar unos por los otros. Así se participa en el Evangelio. Cuando Pablo les hablaba a los corintios sobre los retos y las aflicciones que ellos vivían en el ministerio, él les dijo en 2 Corintios 1, de 10 al 11, Él nos libró, hablando de Dios, y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Aleluya. ¿Sabes cómo se participa en el Evangelio? Orando. Orando. Lamentablemente, muchos de nosotros que nos dejamos arrastrar de los afanes de la vida y de cuántas cosas y de aquella persona y de esta otra persona, y decaemos en la oración. Y Jesucristo, recuerdo que le dijo a los discípulos, oren y velen para que la tentación no haga fiesta con ustedes. De repente estamos todos debiluchos, de repente estamos todos masacrados, de repente estamos que no tenemos fuerza ni para levantarnos. Porque no estamos orando. La palabra dice que tenemos que orar y en este caso que oremos unos por los otros. Ustedes tienen que estar orando por nuestros ministros. Ustedes tienen que estar orando por los misioneros que de vez en cuando le damos ofrendas a los que apoyamos constantemente. Tenemos que orar por los dirigentes de nuestra denominación. Tenemos que orar unos por otros. Así se participa en el Evangelio. Ahora viene la campaña de Franklin Graham. Ya empezamos a orar por la campaña de Franklin Graham. Yo no lo conozco personalmente, nunca he estado con él. Pero sé, y me reuní con miembros de su equipo, nos reunimos con ellos, que están para el avance del Evangelio, que son hermanos, que son miembros del cuerpo de Cristo, de lo que nosotros tenemos que, en nuestra función natural, apoyar. Amén. Así que tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por esa actividad. Estamos hablando de cómo se participa, cómo es la participación en el Evangelio. Número 1, predicando la palabra. Número 2, echando el pleito. Esto es una lucha. Aquí hay que dejar el forro en la calle. Número 3, tenemos que orar, tenemos que orar. Si tú no quieres que el diablo te estruje de manera tal que no puedas ni hablar, tú tienes que orar.
punto número 4 sobre nuestra participación, de acuerdo al contexto de la carta de los Filipenses, es que tenemos que participar trabajando en equipo. Tenemos que apoyarnos y trabajar juntos. Eso de vivir tu propia vida encerrado en tu casa no es el diseño de Dios de la iglesia. Tenemos que trabajar en equipo con otros hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol ahí mismo en el capítulo 2, a partir del verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Ustedes oyeron lo que estaba hablando de Timoteo, ¿verdad? Quizás ustedes piensan, sí, Timoteo era de ellos y Timoteo estaba ahí. Yo les voy a enseñar cuán cerca nació Timoteo y vivía Timoteo de los filipenses. Ok, se lo voy a enseñar en un ratito, pero oigan lo que dice, que nadie se preocupa por ellos como Timoteo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Verso 22. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Ahí, como un hijo junto a su padre. Nosotros tenemos problemas para aceptar liderazgo. Nosotros tenemos problemas para aceptar que nos guíen. Por muchas razones, pero ninguna justifica que no hagamos las cosas como Dios manda. Ninguna. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito. Ahí hay otro más. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿A qué fue Epafrodito? ¿A atender a quién? ¿A Pablo en su qué? Óigame, pues entonces este Pablo, ¿verdad? Él se cree muy cosa, ¿verdad? Que ahí van a atenderlo. Yo no voy a atender a nadie, yo no soy esclavo de nadie, me parece oír. Por eso es que ahorita vamos a llegar al capítulo 2, y no digo ahorita hoy, pero en la carta vamos a llegar al capítulo 2. Porque si hemos conocido a Cristo, tenemos que hablar de conocer a aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo por quienes no se merecían nada. Y dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo no voy a atender a Edgar porque soy yo el pastor. ¿Y él? ¿Quién es él? Yo soy que soy el Cristo. No lo voy a ayudar. Yo no voy a sacrificarme por él. ¿Ese es el Espíritu de Cristo? Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que acabar con, no dejarnos envenenar del mundo, ni envenenar por causa de todos los que han dado malo testimonio. Eso no importa. El que ha dado malo testimonio, corríjalo, castíguelo, póngalo en un rincón, póngale un sombrerito, burro, lo que usted quiera, pero vamos a seguir para adelante, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme a mis necesidades. Y en el capítulo 4, dando sus últimas introducciones, dice: a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. Si ustedes ven el ministerio de Jesucristo, Jesucristo estuvo rodeado de mujeres. Yo no sé cuántas veces lo tienen que haber acusado de que esa está enamorada de él. Bueno, todavía al día de hoy, yo creo que han hecho hasta películas diciendo que María Magdalena era la mujer de él. Pero es que no aceptamos
el cuadro de la obra de Cristo, donde estuvo rodeado de mujeres que le servían, que asistían, que colaboraban, que le obedecían, que todo, donde hubo santidad, donde hubo pureza, donde hubo belleza y hubo salvación. Las mujeres fajadas, yo tengo que admitirlo, nada más miren aquí, miren cuántas mujeres y cuántos hombres hay aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea Dios por las mujeres, ¿verdad que sí? Y ellas junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El evangelio no es para pagarle a una gente y que esa gente haga todo el trabajo. ¿Sabían eso? No es así. En el evangelio sostenemos a los líderes, sostenemos a los ministros, sostenemos a los que hacen los trabajos y nos fajamos a trabajar al lado de ellos. Y esa es mi vida en el evangelio. Yo no fui ministro con paga hasta prácticamente venir aquí. Toda mi vida, y bendito sea Dios, me siento afortunado. Aparte del afortunado que tengo sentado aquí. Soy bienaventurado, soy dichoso, le doy gracias a Dios porque no desperdicié mi vida en las locuras de este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, se participa en el evangelio, ¿cómo? Predicando la palabra, echando el pleito, luchando, orando unos por otros, trabajando en equipo, siendo parte. No se puede por YouTube, no se puede por Zoom. Tenemos que venir aquí y fajarnos, a criar nuestros hijos, a echar el pleito, a trabajar en la comunidad, a hacer lo que tenemos que hacer. Es el modelo de Dios. ¿A quién es que le estamos creyendo? El último punto, y no es el menos importante, como lo van a ver, ¿cómo se participa en el evangelio? También sosteniendo económicamente los ministros y la obra de Dios. Sí, eso no lo inventamos nosotros para salirnos con las nuestras. En el capítulo 4, bueno, no en el capítulo 4, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Ustedes ven los primeros versículos que leímos al principio, ¿verdad? Donde él decía, en todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Saben de qué él estaba hablando ahí? ¿Saben de qué estaba hablando ahí? ¿Saben por qué Pablo escribió la carta a los filipenses? Él estaba escribiendo esta carta en respuesta a la visita de Epafrodito con una bolsa de dinero para ellos. ¿Sabían eso? Y yo le voy a enseñar lo que significaba todo eso en un momento. O les voy a dar una idea un poquito más clara. Pero Pablo, cuando está hablando de eso, de que ustedes han participado, está diciendo, ustedes han estado dando ahí desde el primer día. ¿Para qué? Para sostenerlos a ellos. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 4, donde él habla con más detalle. Me dice desde el verso 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, dice Pablo, pero solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo y le voy a enseñar por qué. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. O sea, Pablo está diciendo, yo no digo esto porque estoy muy pobre, ¿verdad? Estoy aquí, que no sé lo que voy a comer mañana, no. Verso 12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahí es que está el verso que muchas veces nosotros citamos, Madeline.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14. Sin embargo, han hecho bien en participar en mi angustia. ¿Qué es lo que está diciendo? Han hecho bien en mandarme ese dinerito que me han mandado. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿De qué que estamos hablando? No estamos hablando simplemente de oración, simplemente de decir, ay, esperamos que le vaya bien. No, está hablando de que esas son gente que le dieron para que pague la tarifa del barco, para que comiera los primeros meses en lo que conseguía esto, lo que conseguía lo otro. Verso 17, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Oye, ¿quién es que acepta la ofrenda? El que lo recibe, Pablo. El que se lo va a comer de pastelito y quipe es Pablo. Pero dice, esta es una ofrenda que Dios acepta con agrado. Así que, dice él, mi Dios, porque es cuando nosotros hacemos lo que hacemos por el reino de Dios, no es por el hermano que tú estás tocando con la mano y que sí, que el hermano tú le estás dando ánimo, o sí tú lo estás acompañando, o sí le diste para que pudiera comer el día de mañana. No, es al Dios de esa persona. Es al Dios de los cielos a quien estamos adorando, a quien estamos honrando, a quien estamos confesando como Señor y Dios cuando estamos dando todas nuestras ofrendas. Así que mi Dios le proveerá todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo, no se apuren, lo voy a anotar en un papelito y cuando yo pase por allá yo le pago lo que le debo. No, Él dice no. El que le va a pagar a ustedes es el que sabe pagar de verdad. Aleluya. Ese que te va a pagar. Porque ese es que está viendo esta ofrenda como una ofrenda de adoración. Porque Pablo no puede verlo como una ofrenda de adoración. Porque no es adoración a Pablo. Es sostenimiento para un ministro que está trabajando. Y no solamente él, también sostenimiento para Clemente, para Timoteo, para todos los miembros del equipo que estaba allí. Eso es lo que dice. Así que yo lo dejé de último, pero eso no significa que es lo de menos importancia. Y en verdad, dentro de lo que es el contexto de la carta, eso fue la razón por la que comenzó toda esta conversación. A nosotros los pastores nos da brega hablar de este tema, porque somos de los afectados directamente por eso y yo no sé, tú sabes, yo veo que nosotros, sí, hay 2 o 3 gente que han robado, hay 2 o 3 gente que han hecho cosas malas en el nombre del Señor y equivocadas. Y entonces nosotros decimos, empezamos a tener dudas, pero que si entonces es en verdad que sí se debe diezmar, que no se debe diezmar, que si se debe hacer esto, que no se debe hacer los otros, no, porque se cogen los cuartos. Entonces yo te pregunto, ¿lo cogieron alrededor tuyo? La gente a donde tú diezmas se robaron el dinero, pues entonces no te preocupes. ¿Por qué tú te estás preocupando por lo que otro sinvergüenza hizo en que si yo qué día? Y además de eso, déjame decirte, cuando Moisés se equivocó y cogió mujer cusita, y la hermana de él vino con mucho derecho a decirle, mira, tú eres un sinvergüenza, ¿por qué tú te pones a hacer esto y lo otro? ¿Qué le pasó? Dios le dijo, lepra, mija, te me vas del campamento, fresca, atrevida. Tú lo pusiste a él ahí, no, pues tú no tienes derecho a llamarle a cuenta. No es que Dios es injusto, Dios sabe lo que hace. Y yo me encuentro difícil que en nuestros días a veces mucha gente, por la sabiduría que tenemos, nos atrevemos a decir, Dios no puede hacer eso, Dios no puede hacer aquello, Dios hace lo que quiera, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y con esto no estoy justificando lo que yo hago. No, yo no puedo justificar lo que yo haga con la soberanía de Dios. ¿Pues quién me creo yo que soy? No es eso, mi amado.
Lo que te estoy diciendo es que no te dejes engañar del diablo. Vive la fe del Evangelio. Vívelo como está escrito en la palabra de Dios. Y entonces esos testimonios y esos milagros y todo eso que tú ves en el Evangelio van a ser parte de tu vida. Pero si estamos ahí agachados, escondidos, todo el tiempo teniendo miedo y todo el tiempo dejándonos intimidar de las circunstancias, de aquel, de aquella, no vamos a vivir la gloria de Dios. Por eso mucha gente dice que sí, la cosa de los milagros y las cosas que Dios hacía, eso son cosas del pasado. Dios lo tuvo que hacer en el principio, ya no se necesitan ahora. Ahora yo lo quisiera más que nunca. Pero lo importante no es mi necesidad, lo importante es la gloria de Dios. Fíjense cómo es la cosa. Todo esto viene porque los filipenses, y siento mucho por la gente que están en el live streaming, porque le voy a dar la espalda en un momento, porque estoy enseñando algo aquí en un mapa. En ese mapa que está ahí, miren dónde, ya yo hice lo que no tenía que hacer, ¿ok? En ese mapa que está ahí, déjenme darle al botón que es, ahí no se ve muy bien, pero ahí es donde Pablo encontró a Timoteo, ¿ok? Pablo salió de por aquí, de Antioquía. ¿Dónde está? Mírala ahí, Antioquía. Y por ahí se encontró con Timoteo. ¿Y usted sabe dónde están los filipenses? En la flecha verde. ¿Ven la flecha verde? Mire, ahí está Filipos. ¿Ok? Y aquí es donde nació Timoteo. Aquí fue donde Pablo lo encontró. Y aquí, de aquí hasta allá, ahora, ¿qué fue lo que Pablo dijo de Timoteo? Nadie lo defiende a ustedes, nadie se entrega por ustedes como Timoteo. Mire qué lejos fue a parar Timoteo en su cariño y en su amor. ¿Ustedes ven eso? Fíjense qué lejos fue a parar Timoteo en su cariño y en su amor. Pero no solamente eso, miren, aquí está Filipo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe esto y a donde Epafrodito fue a llevarle esta bolsa de dinero, ¿a dónde fue? A Roma. ¿Sabe dónde está Roma? En la bota de Italia, ¿verdad? Miren a Italia aquí, ¿lo ven ahí? Y Roma está ahí, Así que, fíjense el viajecito de Epafrodito desde Filipos hasta Roma. Mírenlo ahí. ¿Lo vieron? ¿Cuánto cree ustedes? Imagínense en aquel tiempo con barco de vela salir de Filipo hasta llegar a Roma. ¿Cuánto pudo durar ese viajecito? Yo eso es lo que estimo. No tengo el dato concreto, pero fueron meses para mí. Y usted sabe lo que en aquel tiempo, usted salir con una bolsa de dinero en un barco que era el transporte público por excelencia para distancias de este tipo, donde habían gente de cualquier nacionalidad, de cualquier sitio, ahí estaba el ladrón en peste, pasarse meses protegiendo centavitos, mi gente, centavitos, porque eso nosotros lo vamos a decir, cuando lo tenemos que dar, decimos, no, ¿para qué yo voy a pasar trabajo por unos chelitos viejos, verdad? No, eso es para no ir. Pero Epafrodito arrancó de ahí, llegó a Roma. ¿Sabe lo que le pasó a Epafrodito? Estuvo a punto de morirse allá en Roma. Estuvo a punto de morirse por estar inventando este viaje para ayudar a su líder, el apóstol Pablo. Y Timoteo ahí, clemente,
Evodia, Sintique. Esas mujeres, parece que estaban peleando las mujeres, parece que se incomodaron una con otra y Pablo le dijo, experiencia muchacha, aquí somos uno en Cristo. En la iglesia del Señor han habido divisiones desde el principio. Pablo está diciendo, tranquilícense mis hijas, ustedes son gente que yo amo, ustedes han hecho mucho, mucho por este evangelio. Nadie, no somos perfectos, mis hermanos. Por eso es que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Se fijan cómo es la cosa? No nos dejemos engañar del diablo, no nos dejemos engañar de las noticias de la televisión, no nos dejemos engañar de nuestras propias debilidades, no nos dejemos engañar de la gente que nosotros queremos mucho y que nos están diciendo que nos están defendiendo, pero que no tienen ni idea de la voluntad de Dios. Tenemos que ser participantes en el Evangelio. Salga de su rincón, empiece a servir en el reino de Dios. Empiece a poner sus dones. Yo sé que todos tenemos una cosita, ¿no? Yo sí sé esto, yo sí sé aquello. Digo, está bien. Aleluya, yo lo celebro contigo. Vamos a usarlo. Estamos pasando trabajo. Vamos a usarlo para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio. Vamos a ser participantes en el Evangelio, no anunciadores ni ampallas del juego. Nosotros tenemos que ser participantes en el Evangelio. Esa es la verdad de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la verdad de lo que Pablo estaba escribiendo a los filipenses. Lo que les he dicho, se los he enseñado con la palabra. Y si usted quiere más, yo le puedo dar el mensaje escrito por mí. Si quiere, le puedo dar de las notas adicionales que tengo, lo que usted quiera. Pero créale a Dios. Creámosle a Dios. Y vivamos esto. La esperanza de este mundo es la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él la dejó para eso. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar, mis amados. Tú eres precioso a los ojos de Dios, pero es como hemos transformado el mundo en un museo, donde todo lo precioso está trancado en una jaulita ahí para que nadie le ponga la mano. No, seamos participantes en el Evangelio. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te pido que le hables a Dios de lo que has oído. Habla con el Señor, dile, Señor, dile lo que no entendiste, dile lo que no te gustó, dile lo que te molesta, pero dile, Señor. Dile, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida como ocurre en el cielo. Glorifícate. Hazme instrumento de tu gloria. Quiero servirte con todo lo que soy. Quiero ser motivo de tu alegría. Ayúdame a ser participante en el Evangelio. Ayúdame a no intimidarme por personas especiales, por cosas que no conozco, por temor a que me engañen. Déjame verte, Padre Santo, y ayúdame a darte todo lo que soy. Te doy gracias y te bendigo y te honro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pies. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya.